Antes de comenzar con el mensaje de la palabra del Señor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas de tu vida? Cuando te levantas cada mañana, ¿cuál es tu oración? ¿Cuál es tu contacto con Dios? ¿Qué le dices al Señor que quisieras ver? ¿Que quisieras que pase en tu vida? ¿Que pase en tu familia? ¿Qué te sueñas para este país? ¿Qué te sueñas para tu iglesia? ¿Qué sueñas para tu matrimonio? ¿Qué sueñas para tus hijos? ¿Qué sueñas para tu Dios? ¿Cuáles son tus sueños? Y vamos a hablar esta mañana acerca de cómo hacer reales tus sueños. Te voy a dar una fórmula que trabaja, que funciona. Cómo hacer reales tus sueños. Y voy a comenzar leyendo una porción de la Biblia en Génesis capítulo 37, versos del 5 al 8, que dice así: Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Tremendo, ¿no? Tener un sueño y que por causa de un sueño te odien. Pero bueno, a él le pasó eso. Seguramente a ti te ha pasado algo parecido. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Yo no sé cómo lo dijo José, con qué actitud lo habrá dicho, pero yo sé lo que los hermanos pensaron. Yo no sé si él se sintió tan grande y les dice, mi gavilla se levantó y las de ustedes se inclinaron ante ella. El hecho es que dice la Escritura que sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más, debido a sus sueños y hacia la forma en que los contaba. Muchos de nosotros tenemos sueños, pero no los contamos. Por una razón muy sencilla, porque nos da miedo de que no se cumplan. Y no queremos que nadie se burle de nosotros. Pero el hecho de tener un sueño, una ambición, un deseo, implica que tienes que hacer pública tu fe sobre ese sueño. Yo sueño esto de parte de Dios. Y lo dices, porque eso es fe. Todos en nuestra familia hemos tenido un soñador. Todos. Solo que a algunos se les cumplen los sueños y a otros no. Pero la historia que les he leído es la historia de José, el hijo de Jacob. Y en la Biblia se lo conoce como José el soñador. Él tuvo dos sueños que significaban exactamente lo mismo. Y la idea de sus sueños es que él iba a ser un hombre de una autoridad extraordinaria, al punto que hasta sus hermanos y su padre se iban a someter a él. Eso enojó, exasperó a sus hermanos, que de por sí ya lo odiaban desde antes. Y cuando tuvieron la oportunidad dijeron, nos deshacemos de este soñador. Todo parecía que iba en contra de José. Lo vendieron como esclavo en Egipto. Por un rato en la casa donde él era esclavo las cosas le salieron muy bien. Pero de pronto la tortilla se le volteó y se le quemó.
y de esclavo terminó como preso. Al cabo de los años, haciendo el uso del don que Dios le había dado de interpretar sueños, le dio la solución a un dilema que tuvo el faraón, el rey de Egipto, y la solución de este dilema provocó que el faraón lo convirtiera en el hombre más importante de todo Egipto, después del faraón, por supuesto. Tiempo después, sus hermanos vinieron por mandato de su padre a Egipto a conseguir alimento porque había escasez en toda la tierra y Egipto era el único país donde había abundancia. José los reconoció, supo que eran sus hermanos, pero no se hizo evidente delante de ellos, sino hasta someterlos a pruebas muy, muy duras. Cuando llegó el tiempo, Josué reveló su identidad a sus hermanos y ellos, llenos de temor, cumplieron el sueño de José, se inclinaron delante de él. Su padre vino también e hizo lo mismo. En otras palabras, los sueños de José se cumplieron. Se cumplieron. Yo quiero enseñarte hoy cómo hacer posible que tus sueños se cumplan. Y el punto que quiero hacer esta mañana es que tú tengas muy claro que todos nosotros tenemos sueños. Soñamos despiertos y soñamos dormidos. Todos tenemos sueños. Es más, tu cerebro trabaja más cuando estás dormido que cuando estás despierto. Si pensabas que el cerebro descansaba en la cama, no. El cerebro no descansa, al contrario, funciona mucho más. Si no, imagínate esos sueños que has tenido, ¿no? Que vas volando en el aire y de pronto están todos los cables de electricidad y te metes en medio de ellos y pasas y no te electrizas. ¿Te ha pasado a ti? A mí también. Bueno, son esos sueños extraños que no entendemos, pero todos tenemos sueños. Muy bien. Lo que nosotros queremos con los sueños es algo muy simple. Queremos ver a través de la cápsula del tiempo y del espacio lo que nosotros anhelamos, lo que nos gusta, lo que desearíamos que se haga realidad. Tal vez tú vienes acariciando un sueño específico desde que eres niño, ¿no es cierto? Desde tu niñez tienes un sueño, allá está metido, y lo acaricias y lo conversas y lo hablas y le das vuelta y lo figuras de una y de otra manera. Te sientes que tienes en tus manos control de alguna cosa. ¿Piensas en eso una y otra vez? Ahora, déjame decirte esto. No es malo tener ambiciones. Es malo ser ambicioso y querer lo que es de otros. Eso es distinto. No es malo tener sueños. No es malo tener deseos. Eso es parte de nuestra vida. Y te voy a contar una historia muy linda. En Costa Rica había un muchacho muy, muy pobre. Y él leía todo lo que encontraba a mano sobre viajes espaciales. Todo lo que había escrito sobre ir al espacio, él lo leía. Cuando supo que ya estaban enviando seres humanos al espacio, astronautas, él comenzó a manifestar su sueño. Yo quiero ser un astronauta. Consiguió una beca para estudiar en una institución particular, un colegio católico, donde siguió proclamando su sueño. Usted puede imaginarse lo que es un muchacho pobre, con ropa no adecuada, en un colegio donde la mayoría de los muchachos tienen recursos económicos buenos. Los compañeros lo hacían objeto de burlas constantes, bullying. ¿Y qué hacían con él? Cada vez que entraba a clase, uno de ellos comenzaba 10, 9, 8, 7, hasta llegar a 0 y todos en la clase hacían zzz. El cohete se iba.
Se burlaban de él de esa manera. Se burlaban de su sueño. Pero a él no le importó. Persistió en contarle a todo el mundo su sueño. Ganó el bachillerato en la escuela secundaria con grados de honor. Unos meses después viajó a los Estados Unidos con el propósito de hacer real su sueño. Hizo el trabajo que muchos de ustedes han hecho. Lavó carros, lavó platos, fue el mesero de un restaurante. Mientras tanto estudió inglés, lo que muchos de nosotros no hemos hecho. Entró en un colegio, ganó becas, fue a la universidad. Por su capacidad académica, abrió puertas enormes de dinero que le fluyó para que estudiara. Se graduó como bachiller en el campo de la física, siguió luego con una maestría, aplicó a la NASA para ser un astronauta y mientras esperaba sacó un PhD, un grado de un doctorado en su campo favorito, la física espacial. Finalmente, la NASA lo aceptó. Increíble. Venir desde un niño descalzo, pobre, con un sueño, hasta llegar a la NASA y lo aceptan como uno de sus, entrenándolo para ser astronauta. Este hombre se convirtió en el hombre que más veces ha viajado al espacio. Ningún astronauta ha ido al espacio tantas veces como él ha ido. Finalmente se retiró de la NASA y ahora tiene un proyecto en Costa Rica donde está diseñando motores de plasma para que cohetes viajen tripulados más allá de la Luna. La mente de él es enviar gente a Marte. Eso es lo que tiene en su mente. Está trabajando para montar una base espacial habitada permanentemente en la Luna y nada lo detiene con sus sueños. Ese hombre se llama Franklin Chan Díaz. Amados padres, si este hombre, viniendo de donde venía, hizo real su sueño, ¿no podrán sus hijos hacer algo parecido? ¿O vamos a conformarnos con ver a nuestros hijos trabajando en McDonald's, haciendo nada, siendo nadie? Los sueños sí se pueden cumplir. Este muchacho tiene ahora 18 alumnos, todos estudiantes de física espacial, haciendo pasantías en los laboratorios de la NASA en Houston. Y el objetivo de él es que muchos latinoamericanos logren sueños como el que él tiene o como el que él ha estado teniendo. ¿Cómo logró él este sueño? Lo logró a base de fe, a base de perseverancia, a base de disciplina, a base de carácter y sobre todo, y aquí es donde yo quiero quedarme hoy, saber aprovechar los momentos que Dios le da en la vida. Hay tiempos de Dios para tu vida. No los dejes pasar. No los dejes pasar. No sé si alguno de ustedes en su país había un tren y usted estaba esperando el tren y de pronto tuvo que entrar a hacer algo y el tren se le fue. Cuando una muchacha no logra casarse, dice, la dejó el tren. No aprovechó los momentos. Muy bien. El punto, vuelvo a lo mismo. Todos los seres humanos soñamos. Lo dije antes, soñamos dormidos y soñamos despiertos. Todos nosotros queremos ver, queremos lograr, queremos participar de algo que nos dé plena satisfacción. Estoy tan contento en el cumplimiento de mi sueño que llegué a la cumbre. Queremos eso. Como dije antes, puede ser que tú tengas un sueño desde que eras un niño. O puede ser que apenas esta semana comenzaste a acariciar un nuevo sueño.
los deseos en la vida, las aspiraciones, las ambiciones, los sueños deben ser parte normal de nuestra vida. Una persona que no tiene sueños es como un zombie caminando muerto por las calles. The Walking Dead, los muertos que caminan. A veces por temperamento, por complejos, por miedos o por los rechazos que hemos sufrido, escondemos el sueño y no lo echamos a andar. Pero es seguro que como todos, tú tienes un sueño. Así que la pregunta es, no que si tienes un sueño, sino ¿qué estás haciendo para echar a andar tu sueño? ¿Qué estás haciendo? O voy a hacer la pregunta de otra manera, ¿por qué no lo echas a andar? ¿Por qué no lo echas a andar? Uno nunca entiende lo que los niños observan y pueden hacer. Pero cuando Andrés tenía 1 año y medio, apenas estaba dando sus primeros pasos, se subió al auto mío, tomó la llave, la introdujo y echó a andar el motor. Y no sé cómo se las arregló e hizo caminar el auto. Tiró un poste de la iglesia. Cuando él logró eso, parecía un chimpancé bailando en el asiento del auto, porque había logrado echar el auto a caminar. ¿Cuántas veces me vio? Yo no lo sé. Pero que pensó, lo voy a hacer, lo pensó y lo hizo. ¿Cuándo vas a echar a andar tu sueño? Mire, la mayoría de los sueños, aún entre los cristianos, nunca se hacen realidad. Se quedan truncados, no pasan de ser suspiros, esperanzas, opciones, conversaciones, y especialmente conversaciones con la almohada o esa famosa frase que usted escucha allá afuera, yo siempre he querido. Pero nada más, solo ha querido pero no ha hecho. No se trata de eso, se trata de hacer. En muchas personas los sueños no se cumplen por problemas de personalidad o problemas de espiritualidad o la suma de ambos. No es que tú no seas lo suficientemente extrovertido o lo suficientemente inteligente o que no tienes los recursos o que no eres espiritual en la medida que Dios lo espera. Y aquí va la clave de todo. Los sueños, en su gran mayoría, no se hacen reales porque no estamos dispuestos a asumir los riesgos necesarios para alcanzarlos. Y si empiezo y ese ahí es peligrosísimo, porque con eso está diciendo no lo voy a hacer. ¿Cuál debe ser el más grande de los sueños de un cristiano? ¿Cuál debe ser tu más grande sueño como cristiano? Tú lo sabes, yo lo he dicho muchas veces. Tu más grande sueño tiene que ser como Jesús, parecerte a Jesús. Lo demás se mueve alrededor de eso. Que quieres una casa así, 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 la vas a tener. Que quieres hacer esto o aquello, lo vas a tener. Pero todo tiene que ir dentro de ese embudo espiritual que al final de cuentas te dice, vas a ser semejante a Jesús. Ese es el sueño. Pero ser como Jesús implica que tienes que correrte un enorme riesgo. Un riesgo de fe, un riesgo de obediencia, un riesgo de disciplina, un riesgo de persistencia, un riesgo de amor, un riesgo de carácter
y un riesgo de sumisión total, y repito, y saber aprovechar los momentos que Dios te ofrece. Jesús en una ocasión, empezando su ministerio, retó a los discípulos nuevos que él tenía a seguirlo. Y les dice esto, ustedes ya me lo han oído antes. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus nuevos seguidores: no esperen vivir en la zona de confort. Sálganse de ahí ya. Si hay un sueño en todo esto de seguir al Mesías, sí lo hay. Hay un reino prometido, Dios te lo promete. Hay una eternidad para ti, no solamente Dios te la promete, ya te la garantiza. Hay una vida de gozo, de paz, de poder, de perdón, de prosperidad, de pureza, de seguridad, esperándote por delante. Esto es el reino de Dios. Pero ese sueño de tener esta calidad de vida y parecerte a Jesús tiene riesgos muy grandes. Hay que arriesgarse. Como diríamos en la calle, hay que jugársela. Hay que jugársela. Como el que viene de México para acá y se encuentra frente a la frontera. Él no va a decir allí en el muro: señores de la migración americana, ¿me darían el privilegio de pasar? Es más, ¿no hay un carrito por allí en el que me lleven para no tener que caminar por el desierto? Ellos se la juegan. Se la juegan a morirse. Se la juegan a que los maten. Las mujeres se la juegan a que las violen. Hay riesgos para cumplir con el sueño americano. Pues para cumplir con el sueño espiritual de ser como Jesucristo, hay riesgos también. Y el primer riesgo, dice Jesucristo, es: abandona tu manera egoísta de vivir. ¿Qué significa eso? La negación de tu propio yo, la negación de tus deseos personales, de tus intereses personales, de los planes personales y de los sueños personales. En otras palabras, tienes que morir a tu propio yo para poder vivir para Cristo, para poder vivir para el reino de Cristo, para los planes de Cristo, para los sueños de Cristo, para los intereses de Cristo. En otras palabras, lo digo claro, para poder seguir a Jesús hay que tomar riesgos muy grandes. En otras palabras, como dijo Juan el Bautista: a mí me conviene menguar para que Él crezca. Este Juan el Bautista era excepcional. Tan excepcional que Jesús dijo de él: de los hombres que han nacido de una mujer, este es el más grande de todos. Y cuando Cristo habla de Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Imagínate que Jesús va en el mar de Galilea en un bote, y en ese bote van Juan el Bautista y va el apóstol Pedro. Y se viene una tormenta enorme, y los cálculos de Jesús son estos: uno de estos dos tiene que irse al agua para salvar el bote. Si tú fueras Jesús, ¿a quién echarías? ¿A Pedro, que es la representación de Satanás, o Juan el Bautista, que es el hombre más grande nacido de una mujer? Ya lo dijiste, ¿verdad? A Pedro. Pues Jesús hizo al revés. Jesús echó a Juan el Bautista hasta que le cortaron el cuello y salvó a Pedro.
hay que correrse riesgos. Y el riesgo es que tú no vas a hacer tu voluntad, sino vas a hacer la voluntad del Señor. Y al correrte riesgos, te pueden cortar la cabeza también. ¿Por qué? Porque a ti te conviene menguar para que Él crezca. Tal vez me digas, pastor, ¿no hay un mensaje más bonito? Por hoy no. Por hoy no. En segundo lugar, el seguidor de Jesús tiene que tomar su cruz cada día. No solo en Semana Santa, cada día. Ahora, esto no habla de un amuleto que nos colgamos en el cuello, ni habla de tener que soportar a otras personas a las que le caigo mal o me caen mal o no me gustan o me hacen daño. Tomar la cruz es hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús con la cruz, caminar hacia la muerte. La cruz es sinónimo de muerte, la cruz es para morir, la cruz no es para colgársela al cuello, la cruz habla de martirio. ¿Sabe por qué Jesús tomó la cruz? Porque los romanos no lo soportaban, los fariseos no lo soportaban, los saduceos no lo soportaban, los religiosos no lo soportaban y el pueblo tampoco lo soportaba. ¿Se imagina caminar por la vida cayéndole mal a todo el mundo? ¿Te ha pasado eso? Qué difícil, ¿verdad? Qué incómodo. Pero eso le pasó a Jesús. Todo el mundo quería deshacerse de Jesús. Y la cruz era el medio que Dios había escogido para que Jesús muriera. Entonces, si tu manera cristiana de vivir es genuina, si es bíblica, si es comprometida hasta la médula de los huesos en la obediencia, si no es como el mundo te sugiere que sea, si no te confrontas al mundo, tarde o temprano le vas a comenzar a caer mal a la gente, empezando por tu propia familia. Le vas a caer mal a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus vecinos, al mundo entero, y créemelo, si pudieran te crucifican. Posiblemente ya en el corazón más de uno te ha matado, porque te pareces a Jesús. Ahora, si a ti te gusta la idea de caerle bien a todo el mundo, de ser simpático con todo el mundo, de ser atractivo para todo el mundo, difícilmente podría ser un buen cristiano. Luis nos lo dijo hoy. Vamos a tomar medidas en cuanto al ordenamiento de nuestros cultos. A muchos no les va a gustar. De eso se trata. Porque no estamos buscando la gloria del hombre, estamos buscando la gloria del Señor. Seguir a Jesús implica el riesgo del aborrecimiento. Muchos los aborrecerán por causa de mi nombre. El riesgo de la persecución, y serán perseguidos en todo el mundo. El riesgo de la difamación, del insulto, de las burlas, del rechazo. Es un enorme riesgo. Es un enorme riesgo. Nunca es fácil. Tú tienes un padre al que amas, al que lo respetas, al que lo miras con ojos especiales, y de pronto ese padre se da cuenta que te has entregado a Jesucristo y te levanta del pelo y te da una patada en la espalda y te tira a la calle y te dice: hasta aquí eras mi hijo, hoy no me llames papá. Así es. Y a mí me pasó el primer día que me convertí. Todo el mundo me habla de felicidad. ¿Y qué felicidad? Que te tiren a patadas de tu casa y te tiren a la calle. Pero así es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Así que, dice Jesús, finalmente, no solamente debes
dejar tu manera egoísta de vivir. No solamente debes tomar tu cruz cada día, pero también debes seguirme, dice el Señor. ¿Qué es seguir a una persona? Muy fácil. Ir a donde ella va, hacer lo que ella hace, vivir como ella vive, hablar como ella habla, creer como ella cree y servir como ella sirve. Eso es seguir a Jesús. Sí, no es doctrina, no es información, es formación, es cambio de carácter, cambio de actitud. Esto es un riesgo enorme, porque implica un cambio radical, total, absoluto en tu vida. Y Pablo lo definió de esta manera hablando de él mismo. Decía Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, es decir, ya no vive Pablo, Pablo está muerto, sino que ahora Cristo vive en Pablo. Perdón. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El sueño cumbre de un cristiano es ser como Cristo, parecerse a Cristo, vivir como Cristo, creer como Cristo, sentir como Cristo, pensar como Cristo y, si fuera necesario, morir como Cristo. Eso es la definición de un cristiano. Lo otro es religión. Por eso Pablo se considera a sí mismo como un hombre crucificado. Llevó la cruz al punto de la muerte de su propio yo. Ahora el sueño él lo hace realidad. Ya no vive el yo de Pablo. Ha abandonado su manera egoísta de vivir. Ha tomado la cruz y ahora en Pablo vive Cristo. ¿Quiere verlo en términos de cosas prácticas? Vea los riesgos que se tomó Pablo. No puse el texto completo porque es muy largo. Dice Pablo, yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. He encarcelado más seguido. Azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. 5 ocasiones distintas me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Muchos viajes muy largos, peligros de río y de ladrones, peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles, peligro en ciudades, en desiertos y en mares, peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas y soporté muchas noches sin dormir, hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Sabe qué es esto? El currículum de Pablo. Supóngase que nosotros, Carlos Muñoz ya no es el pastor de esta iglesia, y ustedes quieren nombrar un nuevo pastor. Y ponen un anuncio en una revista cristiana, la iglesia tal y tal necesita un nuevo pastor, envíe su currículum. Y le envían a usted y se lo leen aquí en público. Mire, tenemos a este hombre que quiere ser nuestro pastor. ¿Ustedes tomarían de pastor a un hombre así? Apedreado, azotado, metido en enredos todo el tiempo, en la cárcel todo el tiempo, con hambre, con frío. ¿Lo aceptarían de pastor? ¿O aceptarían a uno que dice, bueno, tengo una maestría aquí, y tengo un PhD en esto, y yo sé griego, y yo sé hebreo, y pum, 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 y se van para arriba con todo eso? ¿A quién aceptarían de pastor? ¿Ve el problema serio, no? Yo les dije a ustedes una vez, si Cristo me hubiera comisionado a mí para elegirle a los 12 apóstoles,
al único que yo hubiera llamado a ser apóstol de Jesús era Judas. Los otros no tenían nada que ofrecer. Y aquí hay el currículum de un verdadero cristiano. ¿Usted puede escribir eso de usted mismo? ¿Usted puede decir eso de usted mismo? ¿Ve qué difícil es la situación? Qué fácil es para nosotros vivir en la zona de confort, sin que nadie se meta con nosotros. Yo me alegro mucho por lo que está pasando en Estados Unidos, porque le voy a explicar esto por qué. Cuando yo vine a este país y me voy a la compañía Edison, que era la electricidad en ese tiempo, y le digo, quiero instalar la electricidad en mi casa. La primera cosa que me dicen, ¿y usted qué hace para vivir? Soy pastor de una iglesia. Oh, no hay problema, reverendo. La electricidad para los pastores es gratis. Me voy a la compañía del gas, la misma historia. El gas para los pastores es gratis. Y no se preocupe, vaya a tal y tal parte y ahí le dan los tickets para el autobús, porque el autobús para ustedes es gratis. Había un concepto de los pastores elevadísimo, no por la calidad de vida, sino por el estatus de ser pastor. Hoy día los pastores aquí no valimos ni un penny. ¿No es cierto? Se burlan en la radio, en la televisión, en los periódicos, en todas partes. Si usted dice soy pastor, es terrible. Yo llegué a una gasolinera donde el que atendía la gasolinera era un argentino, por cierto, ¿verdad? Y ellos le dicen al dinero, le dicen guita. Y me dice, ¿y vos qué haces para vivir? Le digo, soy pastor. Y debes estar lleno de guita, me dice. ¿Se dan cuenta? Tienen el concepto de que ser un pastor es un hombre que hace plata, que vive de las ofrendas, de los diezmos de la gente. Pero nadie te dice, te pareces a Jesucristo, que es lo que uno debería estar oyendo. Eso es lo que yo quisiera estar oyendo. Bueno, tú tienes sueños personales que lamentablemente no son sueños de Dios. Es decir, hemos sustituido nuestros sueños personales por los sueños de Dios. Y no está bien. Entonces la pregunta es, ¿son tus sueños personales los mismos sueños de Dios para tu vida? Yo me imagino que uno viene y le dice a Dios, Señor, yo estoy orándote para que yo quiero esto y yo quiero aquello y a mí me gustaría así, yo me sueño con esto y me sueño con aquello y con todo esto. Y el Señor te para inmediatamente y te dice, no, hijito, no, hijita, no. Eso no es lo que yo quiero para ti. Pero, eso no es lo que yo quiero para ti. En otras palabras, en el cielo no se aceptan berrinches. Si eres un berrinchoso, berrinchosa que logra lo que te da la gana, olvídate, en el cielo no se aceptan berrinches. Tú no puedes convencer a Dios de que te haga lo que tú quieres. No lo puedes hacer. Mira lo que dice Dios. En el cielo las cosas son así. Yo sé, dice Dios, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué deduzco yo de todo esto? Que por lo general mis propios planes terminan en lo malo. ¿Por qué? Porque son los planes de una mente corrupta vendida al pecado. Y mi mente produce pecado, produce lo malo. Entonces no pueden ser planes buenos. Pero Dios sabe lo que Él quiere para tu vida. Él es el autor, no solo de tu vida, Él es el autor del propósito de tu vida. Dios te creó para algo específico. Tú no estás en la tierra para hacer lo que quieres, sino lo que Él quiere. La Biblia tiene un verso muy triste.
Primero de Reyes 22:48. Ahora vas a ver la tristeza. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro. Pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto. Esto es triste. El rey Josafat tenía un sueño. El sueño de Josafat era enviar toda una flotilla de barcos en busca de oro y tenían que viajar 3 años para ir y vuelta hasta Ofir, es decir, la India, donde había oro, donde había especias, donde había maderas lujosas y donde había muchas cosas que servían para comerciar y habrían convertido a Judá en un país sumamente rico. Estas cosas representaban una ganancia enorme para ese rey. El sueño de él era eso, tener un país rico. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Por qué sigues aferrado en el muelle esperando un barco que nunca llegará? ¿Por qué te quedas atado esperando algo que no va a pasar? Es más, la tragedia es más grande, porque tal vez estás construyendo un barco que nunca va a zarpar del puerto, que se va a quedar anclado allí y que eventualmente alguna tempestad de tu vida lo va a hundir. Piensa en esas cosas. Imagínate la inversión de tiempo, de hombres, de madera, de materiales, de dinero que hizo Josafat para construir esa flotilla de barcos. Pero una tormenta, una sola tormenta, los destruyó en instantes en el mismo puerto y nunca lograron salir. Muchos de ustedes se pasan la vida construyendo barcos y esperando que su barco llegue también. Pero no aparece por ningún lado porque tú no sabes ver la oportunidad, no sabes ver el momento, no sabes si el momento llega y tienes miedo al riesgo y dejas de embarcarte en el sueño de Dios para tu vida. Es el miedo, la falta de fe. Es el miedo de perder la comodidad. Te cuento una historia. Cuando el Señor me llamó al ministerio, Marta y yo nos corrimos un riesgo enorme. Dejamos la casa recién comprada, dejamos el trabajo, dejamos la carrera en la universidad, literalmente lo dejamos todo. Y de un día para otro no teníamos ni trabajo, ni salario, ni casa, ni ninguna cosa y estábamos predicando en las calles. De un día para otro. Había un muchacho que supo lo que habíamos hecho. En un sentido, él era nuestro discípulo. Y él dijo, yo quiero hacer lo mismo que hizo Carlos Muñoz. Lo voy a dejar todo para seguir a Cristo y ponerme a predicar. Quiero hacer la voluntad de Dios, quiero predicar el evangelio, quiero ir por el mundo haciendo discípulos. Ese era su decir y se lo contó a todo el mundo. Pasaron los años, se casó, tuvo familia, trabajó para los suyos, pero su barco nunca salió del puerto. Hace unos años atrás yo pregunté, ¿dónde está fulano de tal? Oh, tiene una empresa de venta de automóviles. ¿Y cómo le va? Muy bien. ¿Y cómo va su vida cristiana? Hace años abandonó la iglesia. Hubo otro hombre a quien Dios lo llamó al ministerio. Fue claro el llamamiento de Dios para este hombre. Dios quería que él fuera un predicador. Y un día en una entrevista, yo lo escuché, él se puso a llorar. Y él mismo dijo, yo sé que Jesucristo me llamó a predicar el evangelio,
pero nunca fui obediente al llamado de Dios. Hoy tengo todo lo que un hombre puede tener materialmente hablando, pero soy un hombre infeliz y sin paz en mi corazón. Días después murió con una sobredosis de drogas. Se llamaba Elvis Presley. ¿Sabía usted eso? Que Elvis fue llamado a ser un predicador. ¿Te habrá dejado tu barco? ¿Se habrá hundido tu barco? ¿O todavía hay opción de que lo tires al mar y consigas el sueño de tu vida? Dice la Escritura, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Y véalo ahí marcado con mayúsculas. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Repito, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Buscar sueños que no son de Dios es una necedad. Y la palabra necedad significa en la Biblia estupidez. Dios te está diciendo literalmente, no seas estúpido, no te metas a hacer lo que yo no te he dicho que hagas. Así clarito, ¿no? Es falta de sabiduría. Y sabiduría en la Biblia es saber aplicar las verdades bíblicas a la vida. Dios dice las dos cosas. No vivan como necios, sino como sabios. Dios te da oportunidades. Abre tus ojos, abre tus oídos, aviva tu corazón. Dios te da oportunidades en la vida. Tienes que aprender a verlas en el momento en que llegan. Si no las tomas, se te va el barco. Créeme que en segundos, en cuestión de segundos, cuando Carlos Moore dijo esas palabras, el que no deja todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Yo volví a ver a Marta, Marta me volvió a ver a mí, y sin pensarlo nos levantamos los dos y tomamos la decisión de dejarlo todo. Si yo me quedo 5 minutos esperando, hoy tal vez sería un microbiólogo retirado con alguna fama como investigador, lo que fuera. Pero no tendría la paz que tengo. No tendría el gozo que tengo. Ya estaría jubilado. Pero como en Dios no hay jubilación, aquí me van a tener por muchos años más. Y no digo la palabra, pero echándoles a perder la vida. ¿Cuál es el punto de todo esto? Nosotros vivimos días muy malos. Encienda el televisor, vea la internet, lea los periódicos, hable con la gente, vaya a las escuelas, oigan los trabajos. Vivimos en un mundo lleno de descomposición espiritual, un mundo sin moral, un mundo sin ética, un mundo con la economía hecha a pedazos, un mundo donde los matrimonios son cualquier cosa hoy día, un mundo donde social y educacionalmente estamos caídos. Ese es nuestro mundo. Y déjeme decirle, no le eche la culpa a los políticos. Ellos son parte de ese mundo también. El mundo está como está, porque la iglesia no ha sabido hablar ni predicar lo que tiene que hablar y predicar. La iglesia ha condescendido con el mundo. La iglesia, en vez de influir al mundo, ha permitido que el mundo la influya a ella. Entre más sabemos de muchas cosas, más nos descomponemos. ¿No se han dado cuenta de eso? Más nos destruimos. Un niño de 5 años de hoy
sabe más de lo que tú sabías el mes pasado. Increíble. Tienen una información impresionante. Si a mí me hubieran dado un teléfono celular cuando yo tenía 12 años, mi pregunta hubiera sido, ¿y esto qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo se usa? Pero se lo das a tu nieto, a tu nieta de 2, de 3 años y lo agarran y saben más que nosotros. La nieta le armó el teléfono a Marta. Ella sabía lo que nosotros no sabíamos. Hay mucha información en el mundo, pero toda esa información la estamos usando para lo malo, para destrucción. Por eso dice la Biblia, los días son malos. Ya no es el mundo de antes. Yo vine a pasear a Estados Unidos la primera vez en mi vida en el año 71, en la ciudad de Dallas, en Texas. Un amigo mío, Charlie, trabajaba en Fort Worth, a unas 30 millas de Dallas. Y él salía de su casa en su auto y dejaba la puerta abierta de la casa. Y todo el día la casa pasaba con la puerta abierta. Ahí estaba su cámara de fotografía colgando, sus cosas de valor colgando, su caja fuerte abierta. Y nadie se metía a la casa. Deja la tuya abierta hoy. Cuando llegas, no encuentras nada. Vivimos en un mundo destruido totalmente. Entonces el Señor dice, aprovechen bien las oportunidades, aprovechen bien los momentos de Dios, porque vivimos en un mundo muy, muy malo. Puede ser que el barco se te va y te vas a quedar viviendo toda la vida mirando hacia el horizonte donde el barco se pierde y se hunde allá por el mar, y tú te quedaste en el puerto con un pañuelito diciendo adiós. Tienes que aprender a conocer y hacer lo que Dios quiere para tu vida. Dios tiene sueños, Dios tiene planes para tu vida. Y Dios está diciendo, la manera de que tus planes se hagan realidad es que te corras el riesgo de creerle a Dios, de obedecerle a Dios y de vivir como Dios dice que vivas. Yo oro para que tú conozcas la voluntad de Dios, para que la hagas y de esa manera tus sueños se hagan realidad. Amén.